En esta lámina estamos viendo gráficamente lo que es el FODA, el diagnóstico FODA, que es utilizado mayormente en la planificación estratégica y es la base para establecer objetivos y metas, porque de una manera general podríamos decir que el FODA es conocido internacionalmente como una forma de diagnóstico más completo e integrativo, ya que habla de debilidades y fortalezas tanto internas como externas, pero además tiene el concepto de cuáles son las debilidades frente al entorno o a lo que hablábamos en el módulo anterior de los grupos de interés. En esta lámina, que es gráfica, tenemos una forma de pizarrón, que es lo más gráfico que encontramos para establecer y mostrarles qué es lo que es FODA. Ahora bien, están las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas. En la parte de arriba tenemos que estas son internas, o sea, cuáles son las fortalezas como organización que yo tengo para el logro de los objetivos, y las debilidades, que también son internas. Las externas corresponden a las oportunidades y a las amenazas, y estas se relacionan con el entorno, con nuestro grupo de interés, con todos aquellos aspectos de nuestra región, por ejemplo, o de nuestra organización o de la coordinación que existe, cómo nosotros podemos sacar provecho. Esto no tiene que ver solamente con recursos, tiene también que ver con temas de relaciones, de coordinaciones, como si hay una red o no se ha establecido una red de coordinación, por ejemplo, regional. Eso podría ser una acción importante debido a que hay en un diagnóstico una oportunidad en el entorno que nos dice que no hay una red de coordinación para un programa X. Por lo tanto, a razón de esa debilidad o de esa nosotros esa debilidad la convertimos en oportunidad y podríamos formar una red de coordinación de servicios públicos para nosotros tener apoyo de las otras instituciones que se dedican o que nos pueden apoyar en el logro de los objetivos. Ahora bien, en términos conceptuales podríamos decir que las fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta una institución, organización o empresa, y esta permite tener una posición privilegiada frente a los competidores. En términos de oportunidades, ¿cuáles son aquellos factores, elementos o datos o antecedentes que resultan positivos y favorables para la gestión y explotables de alguna manera, por así decirlo, que se deben descubrir en el entorno y que actúan dentro de la organización y que permiten obtener una ventaja para posicionarnos dentro de nuestra tarea u objetivo organizacional? En cuanto a las debilidades, podemos decir que hay factores que provocan posiciones desfavorables o frente a recursos que se carecen. Por ejemplo, algo bastante de la contingencia, podríamos hablar de aquellas regiones donde hay debilidades por eventuales emergencias o catástrofes. Eso claramente genera una debilidad porque muchas veces los recursos de ciertos programas que nosotros tenemos destinados o planificados a nivel nacional y durante el año anual o bianual pueden verse afectados o mermados en términos de su ejecución por una prioridad. Y eso es claramente una debilidad en nuestra gestión. Pero también se puede convertir en una oportunidad en términos de posicionar dentro de la organización o de darnos una vuelta o un giro, donde claramente las organizaciones, a través de respondiendo en este contexto, por ejemplo, de catástrofe que puede existir, también es una forma de coordinarnos con otras organizaciones. Es como cuando a veces tenemos un temblor o terremoto, en el caso de nuestro país, o alguna emergencia, y nosotros conversamos con nuestros vecinos, los conocemos, ¿ya? Porque es algo que tiene que ver con la comunidad. Lo mismo pasa como a nivel de organización. En situaciones de vulnerabilidad, muchas veces se tiene que, por necesidad, generar una coordinación extraordinaria, y muchas veces uno logra conocer cuál es el trabajo del otro. Lo mismo que nos pasa a nosotros como ciudadanos, como habitantes de Chile, en un caso de emergencia o vulnerabilidad, lo podemos aplicar en las regiones y convertir esta debilidad en una fortaleza o en una oportunidad de establecer coordinaciones. En cuanto a las amenazas, son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Más allá de, en el caso del sector público, puede afectar la permanencia de un programa,
volvemos al caso también de las catástrofes naturales, donde claramente a veces tenemos un programa y entra otro programa por prioridad nacional con la justa argumentación, y nuestro programa queda hacia abajo. Por lo tanto, hay que tener cierta flexibilidad y hay que entender que la planificación tiene sí o sí que contemplar casos específicos o procesos de cambio en el entorno. Por lo tanto, no hay que tener rigidez ni en el diagnóstico ni en los programas de acción más tácticos, menos en la estrategia, ¿ya? Entonces, ojo con la burocratización, sobre todo en el sector público. Ojo con establecer diagnósticos o planes de acción, estrategia o meta que sean rígidas y no permitan de alguna manera reenfocar por algún evento específico, como en este caso lo que estamos dando el ejemplo de catástrofe o alguna emergencia, pero puede ser, por ejemplo, otra cosa como algo más positivo, que puede ser un programa nuevo que se lanza a nivel central y que hay que aplicarlo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros planificamos también tenemos que ver el contexto, el grupo de interés, nuestro entorno, y a eso se refiere cuando hablamos de entorno, cuando hablamos de cuáles son nuestros clientes. Entonces nuestra forma de planificar o nuestra visualización de cómo lo vamos a hacer tiene que ser integral, ¿ya? En la próxima lámina vamos a ver un ejemplo claro de un proceso de planificación estratégica, donde aquí ustedes pueden ver el proceso completo. Hay un análisis histórico, hay problemas estratégicos, hay factores clave externos, decisiones estratégicas que muchas veces llegan desde el nivel central, un análisis FODA, aquí está invertido en inglés, las soluciones estratégicas, o sea, cuáles son las soluciones para que nosotros podamos responder a este nuevo enfoque, o directrices que nos envían, áreas claves internas. O sea, cuando ustedes hicieron el ejercicio número 1, es muy importante saber cuáles son mis procesos clave, o sea, aquello que yo no puedo dejar de hacer. Porque, considerando que nos pueden bajar un programa o nos pueden poner un programa, nosotros ya claramente vamos a saber cuáles son nuestras prioridades. Y eso nos va a ayudar y nos va a dar un alivio en términos de cuando estamos con nuestra planificación y nos llega algo que sin querer nos saca y en la cotidiana nos saca de lo planificado, ¿ya? Eso es importante. Y tener claro también las líneas estratégicas que ya están formuladas también en el formulario A1. Aquí tenemos la misión, la estrategia, la visión, la matriz FODA, acción estratégica, y todo esto se puede sumar en un plan estratégico. En esta foto también tenemos el proceso completo. Ahora, esto hay que darle un enfoque claramente de proceso. Para eso vamos a definir que el proceso consiste en una serie de actividades que se vinculan entre sí. Tiene que haber coherencia y vinculación, ¿ya? Porque se transforma un insumo o un producto o un bien y servicio que ustedes entregan a un cliente o usuario que es externo. Esto también es interno. Los procesos pueden ser internos con usuarios, beneficiarios o clientes internos y externos. No solamente es algo que yo veo hacia el mercado o hacia el entorno, ¿ya? Entonces, esta es la matriz que muchos deben conocer y lo han visto antes, que es bien simple y habla de una entrada, que son nuestros inputs, del proceso mismo, o sea, del trabajo que se hace, y de la salida, que es el producto, bien o servicio en el caso del sector público, y la retroalimentación. Ahora, la retroalimentación se podría entender como la suma de indicadores, como las metas, como las tomas de decisiones. Es importante darle sentido a la planificación, decir que un indicador, que es lo que conversamos en el módulo anterior, un indicador no tiene que estar porque sí, a nosotros nos tiene que servir. O sea, cuando yo veo cómo puedo mejorar una unidad, lo más importante es ir hacia la gente que trabaja en esa unidad y preguntarle, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas para que tu unidad mejore? Porque muchas veces las respuestas van a estar ahí, en las mismas personas. ¿Sabes qué? Diariamente tengo problemas con esto, diariamente tengo problemas con lo otro. Entonces, no nos ceguemos y pensemos que la planificación es algo estático, porque cuando nosotros dejamos de darle un sentido útil y cotidiano, tenemos que ir avanzando. Y entender además que los indicadores, que la planificación va cambiando, porque lo único concreto y claro es que el entorno cambia permanentemente. Por lo tanto, entender que un indicador que se cumplió puede ser perfectamente modificado para avanzar a otra etapa. El tema de los indicadores, como les dije, lo vamos a ver y vamos a especificar bien cómo hacerlo y qué tipo de indicadores en el módulo que sigue, ¿ya? Ahora, este proceso tiene componentes, como les dije, entradas,
son los recursos que son más bien externos. El proceso de transformación, que es el trabajo mismo que nosotros hacemos para lograr una meta, para generar un producto o servicio, ¿ya? Y las salidas, que son los productos ya terminados. Hay pasos específicos, que es la identificación de los procesos principales, que nosotros ya lo hicimos en el módulo 2 con la guía de trabajo, y en el módulo 1 también lo identificamos en las guías de trabajo. Tener claridad absoluta de cuáles son los procesos o cuáles son las prioridades que tengo, ¿ya? Porque sobre eso se hace un análisis del FODA, después se identifican los problemas y después claramente viene la búsqueda de soluciones, ¿ya? Y sobre eso hay una implementación y evaluación, ahí es donde aplicamos los indicadores. Ahora bien, vamos a lo que sigue a continuación es especificar conceptos claros que hay que tener en cuenta en cualquier proceso de planificación estratégica, cualquiera que sea, en cualquier institución. Siempre hay que tener claro que hay que tener procesos, conceptos de calidad, de trabajo, y hay que socializarlos para que todos entendamos lo mismo. El socializarlo no significa que la persona pueda ser un ignorante, nuestro funcionario o trabajador puede ser una persona ignorante en la materia. Lo importante de socializar el concepto es que partamos de una misma base, entendiendo lo mismo, porque muchas veces el omitir, o a lo mejor una persona dice, pucha, es que yo pensé que era tal cosa. Entonces, detenerse un poco en el concepto, en la línea de base, es importante en términos de que tengamos todo el mismo piso y la cancha rayada y sabiendo qué significa cada cosa. Por consiguiente, trabajo en equipo es un grupo de personas integrantes de una rama o de una unidad o de un departamento, de una división de una organización, ¿ya? Que son parte interviniente de un proceso. Entonces, yo tengo identificado mis procesos y yo digo, ya, y en este proceso participan tales y tales personas, y eso muchas veces va a tomar un proceso de 3 o 4 unidades que son intervinientes. En cada proceso es importante establecer que tienen que haber responsables finales del proceso. Yo puedo ser un colaborador, yo puedo estar en la etapa 2 del proceso, pero siempre debe haber un responsable final, y ese responsable final debe tener la información de cada etapa en la que va, ¿ya? Y este equipo de trabajo, entonces, en esa lógica, puede ser un equipo de trabajo interdisciplinario, donde no necesariamente un equipo de trabajo se entiende como las personas que integran solamente un área. Cuando hablamos en términos de planificación estratégica y de procesos, muchas veces los equipos de trabajo, como se basan en procesos, tienen integrantes que son personas que trabajan en distintas áreas, pero que están vinculadas dentro del proceso, ¿ya? Entonces, lo primero, que el trabajo en equipo no necesariamente es el trabajo de un área, que puede ser integrado y mandatado por un proceso donde van a participar varias personas. Ese proceso, a modo de resumen, debe tener sí o sí un responsable final del proceso y quien responde por eso. Pero este encargado de proceso o encargada de proceso necesitamos que tenga toda la información de las partes, o sea, e independiente del nivel jerárquico. Eso es muy importante. Debe ser reportado a esta persona, porque si yo soy dueña del proceso o soy responsable, tengo que saber cómo va el trabajo de los otros. Ahí hay que cuidar un poco el clima, en términos de que hay que expresar que es un proceso, que es un trabajo en equipo. Por eso es importante establecer, cuando hablábamos en la parte anterior de este módulo, que la planificación estratégica tiene que tener en consideración que quiénes van a participar en los procesos, quiénes son las personas, ya identificar las tareas y responsabilidades de cada uno de este equipo de trabajo. La idea siempre de un equipo de trabajo es que optimicen el proceso. En términos de cadena de valor, que es un concepto, digamos, más bien teórico, que es darle un valor agregado a un proceso. Y se ocupa muchas veces cuando hablamos de procesos de mejoramiento continuo. Entonces nosotros hacemos un equipo de trabajo y le agregamos un valor, y que es darle un mayor posicionamiento al proceso, es darle una mejora. Es como mejoramos lo que estamos haciendo, el trabajo, y otorga mérito, utilidad, bueno, y en el caso del área privada, por supuesto que competitividad, ventaja, que es una ventaja, y también términos de precio ayudan. Como hablábamos, la mejora continua es una metodología para lograr la mejora en los procesos, ¿ya? Y hay que entender, y esto es casi ley dentro de la planificación estratégica, todo
proceso administrativo siempre es perceptible de ser mejorable, siempre. Y es mejorable porque cambian las personas, es mejorable porque cambian las directrices, es mejorable porque nunca nada va a ser perfecto. Porque hay que entender una cosa, las organizaciones están integradas por personas. Y nosotros como personas erramos por naturaleza. Por consiguiente, nunca va a ser perfecto y siempre es mejorable. Como están manejados por personas que cometemos errores, entonces hay que entenderlo como que siempre puede ser mejorable. ¿Ya? Con una crítica constructiva, con una forma y un clima organizacional donde se entienda que la mejora es parte de un proceso y no es algo que una jefatura o que un subordinado pueda entender como una crítica al trabajo personal. Por eso es importante el trabajo en equipo, por eso es importante establecer y socializar lo que se está haciendo. Ahora, en términos de mejora continua, siempre va a apuntar a mejorar la calidad, ¿ya? Y en términos de calidad, las claves básicamente que nosotros siempre vamos a manejar son, primero, cumplir con los requerimientos del cliente, en este caso usuario, beneficiario o participante. El uso de una prevención es trabajar y anticiparse a los cambios o a los procesos con cierta flexibilidad, a los procesos que puedan venir del entorno o a factores o determinantes o simples decisiones que pueden tomarse y que pueden cambiar o redireccionar los planes operativos. Muchas veces no llega a un cambio de la estrategia a nivel central, sino que se cambian los programas de acción, ¿ya? Tiene que ver con cero defecto. En ese sentido, claro, el cero defecto es un ideal. La medición mediante el precio del incumplimiento, ¿ya? O sea, hay que entender que la planificación estratégica debe ser medible y cuantificable en términos porcentuales, en términos cuantitativos y cualitativos. Hay que entender que detrás de un porcentaje de productividad o de producto final, también tenemos que ver cuáles son los factores cualitativos que afectaron esto. Por ejemplo, rotación de personal, por ejemplo, licencias médicas, por ejemplo, estrés, procesos de clima, cambios de jefatura, entornos contingentes o políticos que pueden ser un poco más complejos. Todo va a sumar en la productividad y todo va a sumar en la calidad del servicio o del producto que nosotros estemos trabajando. Todo trabajo es un proceso. Cada persona es parte de un proceso. Cada trabajo que nosotros hacemos tenemos que entenderlo como parte integrante, ¿ya? Y cuando hablábamos, por ejemplo, en los módulos anteriores, de entender la organización abierta, de cómo aprendemos con organización, entender que muchas veces nosotros hablamos de una tarea o una prioridad, hay que entenderlo siempre como un proceso y eso va a dar ventaja competitiva a nuestro trabajo. El punto 6, que es clave, que hay que entender que la base de todo trabajo, de toda planificación estratégica, siempre va a ser la gente. Por lo tanto, si la gente está bien en términos productivos, en términos de infraestructura, en términos de tener un escritorio, un espacio, que muchas veces son carentes en la administración pública y claramente eso se replica o cierta precariedad en términos regionales, o sea, y eso es algo que es evidente y que afecta todos los días el trabajo de las personas. Tenemos que entender que estamos 8 horas trabajando, sentirse parte, sentirse comprometido. Muchas veces no podemos hacer grandes mejoras en términos de infraestructura, pero sí el trabajo en equipo, de clima. Por lo tanto, entender que el punto 6 es uno de los más importantes en términos de calidad. La gente con quien nosotros trabajamos, cómo está, cuál es su motivación, qué necesitan. Hay términos claros como por ejemplo los sueldos, las remuneraciones, que muchas veces no es el mejor en términos regionales, y también la cantidad de gente, o sea, a veces hay una sola persona que trabaja, a veces no hay un profesional que trabaja en el área de planificación, a veces mucha gente tiene que hacer el trabajo, o se le carga, como dice en buen chileno, se le carga la mata a otro porque hay una persona que está con ausencia, con licencia. Esos son términos que son debilidades, que afectan y que hay que hacer un análisis cualitativo de esas situaciones porque claramente son factores que afectan a la calidad de la entrega del servicio. Y finalmente, se comparten responsabilidades. Cuando trabajamos en equipo, entendemos lo que estamos haciendo, entendemos quién es el responsable, entiendo yo cuál es mi parte dentro del proceso y por qué colaboro y le entrego un sentido al trabajo, y eso es tremendamente importante cuando hablamos de trabajo en equipo, ¿ya?
En resumen, yo podría decirles que la calidad sirve para, uno, trascender como institución, evitar costos innecesarios. O sea, muchas veces, y a mí también como trabajadora, y a muchos de ustedes les ha pasado en esta o en otras instituciones, hemos hecho el trabajo 2 o 3 veces y uno dice, pero ¿cómo podemos estar haciendo el trabajo 2 o 3 veces? Eso tiene que ver con coordinaciones internas del área, de la unidad, del departamento, de la unidad regional, en el caso de usted, y también tiene que ver con coordinaciones mejores desde el nivel central, y eso uno lo vive a diario como funcionario público, y también ocurre en niveles de empresas privadas, ¿ya? Entonces, los costos innecesarios tienen que ver con eso, porque no solamente son costos económicos, hay costos de desgaste, hay costos de molestia, de tener que volver, y es lo que hablábamos en el modo anterior, o sea, tener que hacer la vega 2 o 3 veces, de excesiva burocratización, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ojo, porque el trabajo en equipo nos da coordinación y empezamos a conversar los temas. Entonces, sacamos la pega un poco más rápido, por así decirlo, y además no lo hacemos 2 o 3 veces. El segundo término podemos decir que satisface las necesidades de las personas porque nos abocamos al objetivo y sabemos cuáles son las debilidades, por lo tanto podemos llegar a entregar productos y servicios a la ciudadanía, a los usuarios, clientes, de forma más directa y de no detenernos en procesos o en cuellos de botella que son internos del funcionamiento de nuestra organización. Previene inconvenientes de todo tipo de los que habíamos conversado. Además, esto es una capacitación y una forma de desarrollarse, o sea, es un aprendizaje que nosotros tenemos de cómo planificar. Muchas veces hay gente que tiene una estructura mental o un perfil psicológico, por así decirlo, que son personas que son mucho más ordenadas y que muchas veces no tiene que ver con la profesión u oficio o trabajo, materia especialista en la que tiene. Hay personas que son más estructuradas, hay personas que a lo mejor son un poco más dispersas, pero que igual, entonces ayuda a ordenarnos y a capacitarnos a todos como equipo que somos dentro de una organización. Evita conflictos por el tema de las coordinaciones principalmente y por el trabajo en equipo, y además mejora el clima organizacional, pero además el bienestar de trabajar, básicamente.